Bien, bueno, voy a empezar a explicar yo, así el profe puede fijar la pantalla. Eh, bien, entonces, vamos a hacer un pequeño repaso de relaciones. Vamos a analizarlas en unos aspectos muy generales, ¿no? Vamos a notar algunas cosas con respecto a la relación 1. Bien, ¿qué pasa con la relación 1? ¿Qué podemos observar en la relación 1? ¿Todos los elementos están relacionados entre sí? No, porque el B no tiene ninguna relación con el conjunto B. ¿Bien? Entonces, esa es una de las primeras observaciones. Vamos a decir que el elemento B, el elemento B del conjunto A, no tiene ninguna relación con algún elemento del conjunto B, ¿no? Vamos a dejarlo así no se nos alarga tanto. Pero sería la observación completa, el elemento B del conjunto A no tiene ninguna relación con algún elemento del conjunto B. ¿Bien? ¿Y cuál es la siguiente observación que podríamos hacer con respecto a esta relación? Que el elemento A del conjunto A se relaciona dos veces con algún elemento del conjunto B. ¿Bien? Entonces esa va a ser nuestra segunda observación. El elemento A se relaciona dos veces. Cuando relaciona con la R, ¿bien? Y ahora vamos a pasar a analizar la segunda relación. Bien, ¿hay algún elemento que no se relacione del conjunto A con el conjunto B? No, porque ven que todos los elementos tienen una flechita que salen disparados del conjunto B. Bien, entonces podemos decir que todos los elementos del conjunto A, de A, se relacionan con algún elemento del conjunto B. Vamos a poner con B. ¿Bien? ¿Y qué podemos decir con respecto a estas relaciones? En el caso de la relación 1, A se relacionaba dos veces, ¿no? Entonces podemos decir que todas las relaciones que tiene el conjunto A con respecto al conjunto B son únicas. ¿Bien? Entonces vamos a anotarlo acá. Todas esas relaciones son únicas. ¿Con qué me refiero a que sean únicas? Me refiero a que la línea que une, la relación que une A con B, no se bifurque en dos, como pasó en este caso. ¿Bien? Estas son dos propiedades elementales que van a tener todas las relaciones. ¿Bien? Fíjense que la primera condición que pusimos acá, la primera propiedad, o la primera observación, del elemento B no tiene ninguna relación con algún elemento de A, está relacionada con la primera que pusimos de la segunda relación.
¿Bien? ¿Por qué? Porque las dos van a pertenecer a la propiedad que nosotros denominamos como propiedad de existencia. ¿Bien? Ahora borro todo esto, borro lo de arriba y se los anoto acá arriba. Esta es una existencia. ¿Bien? Estas son observaciones más como caseras. Esto va a tener una definición formal que lo vamos a hacer más adelante, ¿bien? Y la segunda observación que hicimos con respecto a la relación 1 y la relación número 2, el elemento A se relaciona dos veces y todas las relaciones son únicas, tiene relación con lo que nosotros denominamos como la propiedad de unicidad. Bien. Entonces, ¿para qué nos sirven estas dos propiedades? Hay una definición que nos va a decir que si se cumple la propiedad número 1 y si se cumple la propiedad número 2 de las relaciones, si se cumple esto y si se cumple lo otro, entonces en la relación con la que estamos trabajando va a ser una función. Bien, esto es importantísimo, porque es con lo que vamos a trabajar en álgebra y en otras materias de acá en adelante. Bien, tiene que cumplirse existencia y unicidad para que la relación sea función. ¿Qué quiere decir existencia y unicidad? Que existencia, que todos los elementos del conjunto A o del conjunto de partida estén relacionados con uno del conjunto B o del conjunto de llegada. Y unicidad quiere decir que esa relación sea única, que no se bifurquen dos como esta. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir con respecto a la primera relación? ¿Se cumple la propiedad número 1 de existencia? No, porque B no está relacionado con ninguno del conjunto B o del conjunto de llegada. Entonces vamos a decir, si ya no se cumple una, no es función. ¿Bien? Pero vamos a probar con la propiedad de unicidad. ¿La relación que tienen algunos elementos es única? No, porque A se bifurca en 2. Entonces no sería función porque no se cumple la propiedad número 1 ni la 2. Ahora vamos a probar con la relación número 2. Bien, se cumple la propiedad de existencia, es decir, todos los elementos de A están relacionados con un elemento de B. Sí, entonces, bien, ya tenemos la primera parte. Ahora vamos a probar la de unicidad. Unicidad, ¿qué quiere decir? Todos los elementos de A se relacionan con solo un elemento del conjunto B. Sí, entonces podemos decir que la relación número 2 es función. Bien, ahora lo que me gustaría hacer es darle una definición más exacta, más formal de lo que es existencia y unicidad. No sé si Gise alcanzó a copiar todo, si estaba copiando. Genial. Bien, voy a borrar. Es importante aclarar algo. Todas las funciones van a ser relaciones, mas no todas las relaciones van a ser funciones. Es medio rebuscado, pero van a haber un montón de propiedades o definiciones en matemática que son del mismo tipo. A ver, vamos a escribirlo. Toda función
es relación. Pero no toda relación es función. Bien. Entonces, ahora vamos a definir lo que es existencia y unicidad. Vamos a darle una definición más formal. Poner existencia. Existencia. Bien, ¿qué tiene que pasar para que se cumpla la propiedad de existencia? Que para todo elemento A perteneciente al conjunto de partida exista un elemento B perteneciente al conjunto de llegada tal que el par ordenado, no sé si se ve bien, ya con este fibrón están medio muriendo, tal que el par ordenado AB, que salía del producto cartesiano, ¿se acuerdan de la clase de relaciones? Pertenezca ¿a quién? A la función, en este caso, vamos a decirle también relación. ¿Bien? Y la propiedad de unicidad va a estar definida como para todo, para ordenado AB, perteneciente a la función o a la relación, tiene que, y también para todo par ordenado. Voy a escribirlo con color porque ya me están fallando los. Si no se ven, me avisan. Y para todo par ordenado AC, perteneciente también a la función, ¿qué se tiene que cumplir? Que tanto B como C sean el mismo. Entonces, B tiene que ser igual a C. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que A no se puede relacionar dos veces con el mismo, con algún diferente elemento del conjunto de llegada. ¿Bien? Por eso necesariamente B y C tienen que ser el mismo. ¿Bien? Entonces, me gustaría retomar un ejemplo que vimos la clase pasada. Bien, la anterior a la pasada, porque la pasada la dio el profesor. Perdón, ¿copiaste, Gise? Dice que sí. Genial. Bien, entonces vamos a retomar el ejemplo de las notas. ¿Se acuerdan que teníamos en el conjunto universal? Teníamos el conjunto A formado por Juana, por Carla, por Pedro y por Matías. Y después teníamos el conjunto B, que iba a ser el de las notas, las posibles notas que se podían sacar los alumnos. Iba desde el 10, del 10 al 1. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y habíamos dicho que tanto Carla como Pedro eran alumnos muy buenos. Y si se habían sacado los dos 7.
Bien. Y Matías era un alumno excelente, se había sacado 10, pero Juana no había ido en todo el trimestre a cursar, entonces se le había puesto en ausente. Bien. Esto que tenemos acá presente, ¿es función? Gise. Lo comparto para que se vea la... Era esta, ¿no? El ejercicio. Ah, sí, sí, sí. Estaba fuera justo de la cámara para... Bien, perfecto. No es función. Perdón, sí es función. Perdón, no es función. ¿Por qué? Porque Juana no está relacionado con ninguno del conjunto B. No se sacó ninguna nota. ¿Bien? Entonces, al no cumplirse, ¿cuál condición? La condición de existencia, perfecto. Ya esto no es una función, pero a ver, si quisiéramos transformarlo en función, ¿cómo tendríamos que hacer con respecto a Juana? Asignarle una nota, ¿no? Entonces, bueno, vamos a asignarle un 1. Bien, porque no vino todo el cuatrimestre, pero algún que otro trabajo práctico presentó, pero los presentó mal, supongamos. Bien, entonces, ¿cumple la condición de existencia? Sí, porque todos están relacionados con algún elemento del conjunto B. ¿Cumple la condición de unicidad? Sí, perfecto. Porque todos los elementos del conjunto A se relacionan solamente con uno del B. No importa que dos del mismo estén relacionados con uno mismo del B. Sigue cumpliendo la condición de unicidad. El problema sería, por ejemplo, que Carla tuviese dos notas. Por ejemplo, que estuviese unido al 9. Bien, no es el caso. Bien, vamos con otro ejemplo, así ya queda del todo claro esto. Vamos a tener el conjunto A, que está formado por el menos 1, 0, 1 y 2. El conjunto B o el conjunto de llegada, en este caso, que va a estar formado por el 0, 1, el 2, el 3 y el 4. Bien. Y nuestra relación va a estar dada por todos los pares ordenados x, y pertenecientes a la función si y solo si cumplen con que y es igual al cuadrado de x. ¿Bien? Esto no hace falta que lo representemos únicamente en un diagrama de Venn. También lo podemos representar en una representación cartesiana, en dos ejes, ¿bien? Es más, siempre va a ser la representación más fácil de hacer. Bien, cuando estemos trabajando con funciones que vayan de reales en reales, no va a ser tan sencillo representar esto en un diagrama de Venn. Porque bien, acá tenemos un par de flechitas nada más que se unen. Pero cuando tengamos cientos de flechas, bueno, ahí no va a ser tan sencillo. En este caso, si lo queremos representar, bien, ¿a quién tenemos acá? En el X vamos a tener al menos 1, al 0, al 1 y al 2. Vamos a hacerlo más grande, si se ve. Al menos 1, al 0, al 1 y al 2. Y a estos, ¿a quién le va a corresponder? Le va a corresponder su cuadrado. ¿Bien? Entonces, siempre y cuando estén dentro del conjunto B. Entonces, el cuadrado de 1, ¿quién es? Menos 1 al cuadrado, 1. Entonces, este va a ser nuestro primer par ordenado. El segundo par ordenado, ¿quién va a ser? El que le corresponda a 0. 0 al cuadrado, 0. Entonces, este va a ser nuestro segundo par ordenado.
Lo mismo pasa con 1. Bien, el cuadrado siempre me da lo mismo para el negativo y el positivo. También me va a dar 1. Y 2 al cuadrado, ¿quién me va a dar? 4, que también está dentro. 2, 3, 4. Del conjunto B. Bien. Fíjense que el 3 estaba dentro del conjunto B, sin embargo no lo usamos en esta representación. Bien, entonces es muy sencillo hacerlo cuando tenemos unos conjuntos acotados. Bien, pero ¿qué es lo que pasa cuando nos cambian las reglas del juego? Me dicen, a ver, Maxi, representame conjunto A, que son todos los reales, el conjunto B, que también sean todos los reales, y que la relación sea la misma a esta. ¿Bien? Ya no podemos hacerlo con puntos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque me va a incluir toda el eje horizontal o el eje de abscisas y todo el eje vertical o el eje de ordenadas. ¿Bien? Esto es Y, esto es X. Entonces, no podemos representarlo ya como puntos sueltos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien, con una línea continua. Vamos a marcar los puntos que nos sirvieron para la anterior. 2, 3, 4. Y vamos a unirlos. Nos quedaría algo así el gráfico. Ustedes en su carpeta traten de hacerlo un poquito más prolijo que yo. ¿Bien? Entonces, ¿cómo nos podemos dar cuenta que esto sí es una función? Nos vamos a dar cuenta con una técnica que es trazar líneas verticales a la función. ¿Bien? Si nosotros empezamos a trazar líneas verticales, primero que esto seguiría mucho más para allá, y esta línea de allá seguiría mucho más para allá, ¿no? Entonces, si empezamos a trazar líneas verticales, siempre tiene que cortar solamente una vez. ¿Bien? Y ningún elemento del conjunto de partida, o sea, el eje horizontal, no tiene que estar relacionado con alguno del de llegada. Es decir, me explico mejor. A ver, si alguna de estas líneas verticales no toca alguna función, alguna línea de la relación, entonces no es función. ¿Bien? Y si toca dos veces, por ejemplo, en este caso, siempre va a tocar una vez. ¿Bien? Todos estos puntos siempre toca una vez. Si toca dos veces, también deja de ser función. Vamos a ver algún ejemplo que no lo sé, algún ejemplo gráfico. Voy a borrar esto de acá. Y por ejemplo, nosotros nos dan este ejemplo, una circunferencia, la circunferencia unitaria, ¿no? Porque pasa por el 1, menos 1, menos 1, 1. Bien, si nosotros empezamos a trazar líneas verticales y la relación iba de reales en reales, por ejemplo, acá ya tenemos un punto en donde no está tocando la relación, donde no está tocando. ¿Bien? No podemos decir que es función porque no está tocando. Por ejemplo, si trazamos una acá, acá ya está tocando dos veces. Entonces, no cumple ni el de existencia, porque no tocó alguna vez a la relación, ni el de unicidad, porque en unicidad tocó dos veces. ¿Bien? Ahora, las funciones también tienen características especiales y que nos sirven para poder seguir avanzando en ciertos criterios de clasificación y de trabajo con las funciones, ¿bien? Eso lo va a explicar ahora mi compañera Valentina. 1 sobre x
¿En dónde va a presentar conflicto esta función? En 0, ¿no? Porque no se puede dividir 1 por 0. ¿Bien? Entonces, lo que yo tendría que hacer, bueno, es el dominio de la función, ¿qué van a hacer? Todos los reales menos el 0. Y al restringir el dominio, ya me estoy salvando la propiedad de existencia. ¿Bien? Perfecto. ¿Vale? ¿Listo? Perfecto. Bueno, ahora como dijo Maxi, vamos a ver diferentes maneras de clasificar una función a partir de una comparación. Nosotros, antes de poder clasificar una función, tenemos que saber si es función o no. Gise, te pregunto, ¿estas dos son función según lo que vimos con Maxi? ¿Cumplen con las dos condiciones? Sí, excelente. Muy bien. Entonces, después de saber si es función o no, lo que nos conviene siempre es sacar dominio, imagen y codominio. El dominio. ¿En qué conjunto nos fijábamos? ¿En el A o en el B? Excelente, en el A. ¿Y la imagen? Muy bien, en el B. Entonces, nuestro dominio, podemos decir que es la imagen del pato. ¿Qué más? La imagen del perro, perdón, y la imagen del gato. Luego nuestra imagen. Nuestra imagen nos fijamos, como bien dijo Gise, en el conjunto B. Nuestra imagen es gato, perro, que son todos los elementos del conjunto B que se relacionan con el conjunto A. Y gato. ¿Y nuestro codominio cuál era? ¿En dónde nos fijábamos nuestro codominio? ¿En el conjunto A o en el conjunto B? Muy bien, en el B, excelente. Y para recordar, el codominio son todos los elementos de B. Vamos a escribir en gato, perro, gato, loro y gato. Bueno, ya hicimos el mini análisis de nuestro diagrama 1, ahora vamos a hacer con el 2. Sacamos el dominio, que en este caso tenemos al pato, la imagen del pato, al perro, al gato y al otro perro, que es el perro naranja. Bueno, nuestra imagen es la misma que en el anterior, ¿o no? Es el pato, el perro y el gato. Sigue siendo la misma imagen. Pato, perro y gato. Y el codominio, para no escribir que es pato, perro, gato, loro y vaca, vamos a escribir que es igual al conjunto B. Muy bien. Ahora veamos nuestros dos diagramas.
¿Qué diferencia podés notar con el diagrama 1 y el diagrama 2? Las relaciones entre el conjunto A y el conjunto B de ambos diagramas. Podemos notar, por ejemplo, que en nuestro diagrama 2 hay un elemento más del dominio. Y este elemento se está relacionando con perro. Y perro, a su vez, se está relacionando con otro perro que hay en este elemento. Pero vendría con otro perro que hay en este elemento. Y en el diagrama 1, ¿pasa eso? Que dos elementos del conjunto de A tengan la misma imagen. Excelente, muy bien, no pasa eso. Y acá podemos ver la primera clasificación que vamos a ver de función. Podemos decir que cada dominio, cada elemento de A, tiene su propia imagen, es decir, que no la comparte. Podemos decir que es una función inyectiva. ¿Y esta dónde es? Donde hay dos elementos del conjunto de A que comparten la misma imagen, no es una función inyectiva. Voy a anotar acá, función inyectiva. ¿Hasta ahora alguna duda? ¿Gise? Perfecto, entonces, ahora Maxi va... Ya está. Perfecto. Bien, ahora vamos a hacer unos ejemplos de función inyectiva. Bien, nuestro ejercicio nos dice, dadas las funciones de reales en reales, analizar su inyectividad. Bien, nos están dando, bueno, yo les puse la fórmula general, o sea, la relación que tienen tanto el conjunto de llegada como el de partida, y su gráfico. Bien, no sé cómo estarán en análisis con respecto al gráfico de fórmulas, pero me pareció que estaba bueno que veamos algunos gráficos más complejos, por lo menos directamente de forma gráfica. ¿Bien? Bien, hay un truquito para saber si una función es inyectiva o no lo es. Bien, ¿cuál es? ¿Se acuerdan que les había dicho que para saber si era función trazábamos líneas verticales? Ahora, para saber si es inyectiva, vamos a trazar líneas horizontales. Por ejemplo, en este gráfico, en la función y es igual a x menos 1. Si empiezo a trazar líneas horizontales, lo que yo voy a poder observar es que siempre a la función, por más que esté muy en los números bajos, o una función con unos números muy altos, porque la función sigue para allá y sigue para allá, siempre voy a tocar a la función en un solo punto. Y si yo corto la función en un solo punto con mis líneas horizontales, quiere decir que la función es inyectiva. Por lo tanto, la función y es igual a x menos 1, va a ser inyectiva. ¿Bien? ¿Qué es lo que va a pasar con la función y es igual a x al cuadrado? ¿Va a ser inyectiva? Si yo empiezo a trazar líneas horizontales. ¿Cortan solamente una sola vez? No es inyectiva. No es inyectiva. Bien, perfecto. ¿Por qué? Porque corta 2 veces a la función. El único lugar en donde corta solamente una vez va a ser en el vértice. Pero a partir de acá para arriba siempre va a tocar en 2 puntos. ¿Bien? Entonces podríamos decir que todas las funciones que son una parábola no serían inyectivas. ¿Bien? Esta no. Y con el seno, ¿qué va a pasar? Si yo empiezo seno de x, empiezo a trazar líneas horizontales, corta más de una vez, de hecho, ¿no? Cortaría infinidad de veces a la función. Entonces, tampoco la función y igual a seno de x
sería inyectiva. ¿Bien? Entonces, de vuelta, repasemos. Las que tienen forma de parábola, si yo le agrego otra cosa más a esto, por ejemplo, un +1, o lo divido por 2, o lo que fuese, no van a ser inyectivas. ¿Bien? Y las funciones trigonométricas tampoco lo van a hacer. El seno de x, el coseno de x, la tangente de x, siempre y cuando estemos hablando de reales en reales. ¿Por qué? Porque yo a la función la puedo acotar, como habíamos hablado con Gise, ¿no? Puedo acotar su dominio. Por ejemplo, en el caso de las funciones y igual x al cuadrado. Si yo le saco esta parte de acá, es decir, tomo su dominio desde menos infinito hasta 0, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Ahí va a ser inyectiva? Sí, genial. ¿Por qué? Porque si saco esta parte de acá, directamente toca siempre una vez las líneas horizontales. ¿Bien? Entonces, esto va a servir mucho para lo que voy a explicarles a continuación. Ahora va a seguir Valen en un ratito. Pero siempre tengan en cuenta de que si una función no es inyectiva y yo necesito hacerla inyectiva, o necesito hacer la función, como habíamos hablado con Gise, puedo acotar su dominio. Puedo quedarme con las partes del dominio que a mí me convengan. ¿Bien? No sé si Valen está ya preparada para dar la segunda parte. Bueno, antes de empezar a dar la segunda clasificación, vamos a terminar de ver lo de función inyectiva vamos a ver cómo se escribe en el lenguaje simbólico. Decimos que para todo A y B. ¿El dominio se ve? ¿Sí se ve? Sí, sí. La parte de abajo nada más. Sí. Sí. F de A es igual a F de B. Esto es en lenguajes simbólicos. Si A es igual a B. Pero esto es equivalente a su contrarrecíproco. Que dice, para todo A, B, esta parte es igual. De F, F de A, es diferente a F de B. Entonces, si dice que es diferente el contrarrecíproco, ¿cómo dice que van a ser A y B? ¿Iguales o diferentes? Perdón, Valen. Sí. Disculpen, si A es distinto a B, F de A es diferente a F de B. Ahí está. Bueno. ¿Puedo borrar? Genial. Ahí se ve. Ahí está. Bueno, ahora vamos a ver la siguiente manera que podemos clasificar una función, que es las funciones sobreobjetivas. Lo primero que mencionamos cuando teníamos que sacar si era función inyectiva es si es función o no. Siempre que queremos clasificar una función, tenemos que fijar si es función o no. Esta, nuestro diagrama, es función. Excelente. Sí es función porque cumple con las dos condiciones. Ahora, ¿una función es biyectiva? Sí, es sobreobjetiva, sí, es codominio.
es igual a la imagen. O también, entonces, para preguntarnos si es sobreefectiva, nos tenemos que preguntar si el codominio y la imagen son iguales. Entonces vamos a hallar el dominio, el codominio y la imagen. El dominio. ¿Cuáles? Vendrían a ser las imágenes del conjunto A, las que se relacionan con los del conjunto B. Celeste, verde, rojo y amarillo. Ahora nuestra imagen. ¿Cuál es nuestra imagen, chicos? Claro, pero en el conjunto B, celeste, verde, rojo y amarillo. Verde, rojo, amarillo. El codominio, nos fijamos también en el B, en el conjunto B. Pero el codominio, ¿qué era el codominio? Eran todos los elementos del conjunto B. En este caso es celeste, verde, rojo y amarillo. Y amarillo. Entonces ahora nos preguntamos, luego de tener nuestro análisis del diagrama, ¿el codominio y la imagen son iguales? Sí, por lo tanto, ¿es o no es función? Son iguales, por lo tanto, ¿es o no es función sobreyectiva? Sí, eso es. Genial, sí, es sobreyectiva, muy bien, chicos. Entonces podemos decir que es sobreyectiva. Ahora vamos a ver, voy a dejar el dominio porque no me va a modificar en nada. Vamos a ver otro caso, otro ejemplo. Vamos a agregar el color azul. Y al color rosa. Muy bien. Nuestro dominio primero eso no es función. Sí es función. El dominio vendría a ser el mismo. ¿Están de acuerdo? ¿La imagen es la misma o cambia o tenemos una imagen diferente ahora? Muy bien, es la misma. ¿Y el codominio? Ahora, ¿cuál es el codominio? Muy bien, cambia el codominio porque se agregó el azul y el rosa. Entonces nos preguntamos, para que sea sobreyectiva la imagen y el codominio tenían que ser iguales, ¿no? Nuestra imagen y nuestro codominio, ¿son iguales? No. Por lo tanto, ¿es sobreyectiva? No, no es sobreyectiva. ¿Puedo borrar? Todos los elementos de B, sobreyectiva. Entonces, si todos los elementos de B son imágenes de un elemento de A. Claro, es sobreyectiva si la imagen y el codominio son iguales. ¿Y cómo sacábamos la imagen? La imagen eran los elementos del conjunto de B que se relacionan con los elementos del conjunto de A. Y el codominio son todos los elementos de B. Absolutamente todos.
No sé si respondí tu pregunta, Gise. Genial. ¿Alguna duda hasta ahora? No, todo bien. A ver, nuestra última clasificación, que para este caso, voy a borrar esto, decidimos relacionarlo con lo que estamos pasando hoy en día, que es con el COVID. El conjunto A van a tener las banderitas, quizás no se vea muy bien por la luz, pero es la bandera de Brasil, esta es la bandera de Perú, bueno, la bandera de Chile y la bandera de Argentina. La relación va a estar dada, en el conjunto A van a estar las banderitas y en el conjunto B van a estar los casos infectados. Para Brasil, 600.000. Para Perú, 187.400. Para Chile, 122.499. Y para Argentina, 52.444. La clasificación que vamos a ver es cuando una función es biyectiva. Una función es biyectiva si es lo anoto para que les quede, si es sobreyectiva e inyectiva. Ahí se ve simultáneamente, es decir, a la vez. Entonces, vamos a analizar, como siempre, nuestro dominio, nuestra imagen y nuestro codominio. Nuestro dominio vendrían a ser las banderitas. La banderita de Brasil, la banderita de Perú, la banderita de Chile y la banderita de Argentina. A ver, chicos, nuestra imagen, ¿cuál es? Todo el ¿Está conjunto. relacionado? Excelente. En este caso, porque todos se relacionan, vendrían a ser todos los elementos del conjunto de B. En este caso, si hubiera otro elemento más, ya no pertenece a la imagen, si ese elemento no se relaciona con uno de los elementos de A. Entonces, en este caso, podemos decir que es 600.000, 187.400, 122.499, 52.444. ¿Y nuestro codominio cuál es? Nuestro codominio son todos los elementos de B. 600.000, 187.400, 122.499 y 52.444. Entonces, ahora ya realizamos nuestro análisis de nuestro diagrama. Tenemos que ver, para que sea biyectiva, si es inyectiva y si es sobreyectiva. ¿Es inyectiva la función?
Muy bien, sí es inyectiva. Entonces ya tenemos que inyectiva es. Ahora pensemos, ¿es sobreyectiva? Es decir, ¿la imagen y el codominio son el mismo? También, excelente. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Si es sobreyectiva e inyectiva. ¿Qué tipo de función es? Es una función. Excelente, que es una función biyectiva. Bueno, no sé si quieren ver un ejemplo. ¿Hasta ahora se entendió todo? Perfecto, genial. No sé si quieren ver un ejemplo de cuando no se cumple. Ustedes me dicen. Dale, genial. Bueno, supongamos que se le agregan otros valores que, no sé, se le agrega 22.000 y 10.000. Supongamos. Entonces, vamos a analizar. Vamos a sacarle esto. Vamos a analizar. El dominio no cambia porque no modifiqué nada acá, ¿o sí? ¿La imagen es la misma a la que teníamos anteriormente o cambia? Al agregarle dos elementos que no se relacionan. No cambia. ¿Y el codominio? ¿Qué le pasa al codominio? ¿Cambia, no cambia? Excelente, cambia. Se agregaron estos dos nuevos valores. Entonces, para saber si es sobreyectiva, nos preguntamos, ¿la función es inyectiva? Ustedes me dirán, ¿es inyectiva? Sí, es inyectiva. Excelente, es inyectiva. Y ahora vemos, ¿es sobreyectiva? No, ¿por qué no es sobreyectiva? Porque la imagen y el codominio, ¿cómo son? Distintos. Excelente. Entonces, ¿qué podemos decir? Que esta función no es biyectiva. Bueno, ¿hasta ahora tienen alguna duda? ¿Algo que no les haya quedado claro? Genial. Entonces ahora le doy la palabra a Maxi para que pueda terminar de explicar. Listo, Maxi. Bien. Bien, entonces nuestro último tema va a ser más bien cortito. Está muy relacionado con algunas cuestiones que ya seguramente estuvieron viendo en Introducción al Cálculo. Pero bueno, no podemos dejar de no explicarlo, ¿no? Va a ser inversa. ¿Inversa de quién? De funciones. Porque inversa de relaciones ya lo habíamos visto, ¿no? Bien, entonces, necesariamente, para que una función tenga una inversa, f de x, la función con la que vamos a trabajar, sí o sí, tiene que ser biyectiva. Voy a poner, tiene que ser biyectiva. Bien, vamos a analizar la función y vamos a ponerle f de x mejor. F de x igual x menos 1. Ya habíamos visto que esta función era inyectiva, ¿no? Ahora lo que tendríamos que analizar para ver si es biyectiva es si es sobreyectiva. Es decir, que para cada elemento del conjunto de partida haya uno del conjunto de llegada. Y efectivamente también pasaba esto, ¿no? ¿Quieren que lo grafique para que quede más claro o se pueden dar cuenta a simple vista?
Bien. Yo me voy a posicionar en el -1. Bien, y ahora voy a trabajar con la pendiente. La pendiente es 1 sobre 1. Bien, entonces, por cada 1 que me muevo de X, me muevo 1 de Y. Entonces ahí tengo otro punto. Sería 1, 1. Acá tengo otro punto. 1, 1. Acá tengo otro punto. Bien, ahí tendré la función lineal. Entonces, habíamos dicho, trazamos líneas horizontales para ver si es inyectiva. Siempre tocaba en un punto. ¿Y hay algún punto, algún valor del eje X que no esté relacionado con el eje Y? Si lo trabajamos de reales en reales. No, porque si nosotros seguimos analizando para allá, para el menos infinito, siempre va a haber un punto que le corresponde a la función lineal. Y si analizamos para allá, siempre va a haber algún punto que le pertenezca de vuelta a la función lineal. Bien, el problema sería que en el caso de que tuviésemos un hueco en la imagen, entonces el codominio sería más grande que la imagen. Bien. Pero acá no tenemos ese problema. Es una línea continua, entonces podríamos decir que es sobreyectiva. Bien. Y al ser sobreyectiva e inyectiva, podemos decir que esta función es biyectiva. Por lo tanto, si es una función biyectiva, va a tener una función inversa, ¿no? Ahora el problema es, ¿cómo hallamos esa función inversa? Siempre vamos a seguir una serie de pasos para poder encontrar la función inversa de una función biyectiva. Siempre van a ser los mismos, ¿bien? Van a tener su mayor o su menor complejidad, dependiendo de la función que sea. Por ejemplo, no va a ser lo mismo hallar la inversa de una lineal que de una función logarítmica. Bien, va a tener sus diferentes tipos de despejes. Bien, pero ahora lo vamos a ver bien. Bien, entonces, el primer paso que vamos a tener es reemplazar este f de x por y. ¿Por qué? Porque este f de x me está diciendo que es la imagen, y la imagen la encontramos también sobre el eje y, entonces es lo mismo. Entonces vamos a decir que y es igual a x menos 1. ¿Bien? En el caso que me den la función ya así, listo, ya está, me ahorré un paso. ¿Bien? El siguiente paso, a partir de acá, sería dejar a la x sola. ¿Bien? Despejar todo lo que la está molestando. En este caso me está molestando el menos 1. Bien, entonces lo pasamos para el otro lado del igual. Bien, esto de pasar para el otro lado del igual no es tan así. Porque nosotros en secundaria lo aprendimos como pasar del otro lado del igual, pero en realidad lo que yo estoy aplicando es la propiedad uniforme, lo que estoy agregando del otro lado del igual, lo agrego también de este. Bien, entonces en ese caso se me cancelarían, y por eso es que se me va lo otro. Bien, pero tenemos que tener siempre cuidado con esto, y más que nada cuando estamos hablando en álgebra para hacer demostraciones, ¿bien? No es que pasamos del otro lado del igual, no, aplicamos lo mismo de ambos lados, ¿bien? La misma operación para no alterar la expresión. Entonces, ya tenemos acá despejada la x, ¿bien? Nuestro último paso sería simplemente cambiar las variables. En donde hay una y, pongo una x, y en donde hay una x, pongo una y. Entonces me quedaría x más 1 va a ser igual a y. Como ya no tenemos más nada para despejar y ya cambiamos nuestras variables, esta va a ser la expresión de nuestra función inversa.
¿Y cómo se escribe la función inversa? La función inversa tiene una notación especial. No sé si se ve acá abajo, sí. Va a ser f a la menos 1, no es que estoy elevando a la menos 1, sino que estoy diciendo que es la inversa. Ojo con eso, ¿eh? F inversa va a ser igual a x más 1. Si yo lo quisiera graficar a esto, bueno, me pararía en 1, y cada uno que me muevo de x, me muevo uno de y, ¿no? Me quedaría algo así. Ustedes que tienen hoja seguramente cuadriculada, traten de hacerlo un poquito más prolijo. Bien, entonces, ¿qué podemos notar con respecto al gráfico? Con respecto al gráfico, hay una propiedad que nos dice que siempre en la inversa va a ser la función que se vea reflejada a partir de la función identidad. ¿Cuál va a ser nuestra función identidad? Nuestra función identidad va a ser igual a y igual a x. ¿Bien? Que sería la verde. Bien, entonces todos los puntos que pertenecen a la recta verde, a la función original, van a tener una simetría axial con respecto a y igual a x, y se va a ver reflejado, se va a formar la función inversa. ¿Bien? ¿Cuál es el problema de esto? Si nosotros solamente queremos trabajar con gráficos, que por ejemplo, avísenme si copiaron, así puedo borrar algo. Genial. Bien. Que por ejemplo, si yo tengo la función, me dan la función y igual a x cuadrado, y me dan directamente el gráfico, y yo trato de hacer una simetría axial con respecto a la función identidad, más o menos sería algo así. Yo me vería tentado, y quizás lo que hago es, bueno, si tengo que hacer una simetría axial, hago esto, ¿no? Y no estaría bien. ¿Por qué? Porque nosotros primero teníamos que ver que sea una función biyectiva. Y la función y igual x cuadrado no es una función no es una función directamente inyectiva. Entonces tendríamos que acotar primero esto para que sea biyectiva, por ejemplo, sacando parte del dominio y que nos quede una función de este tipo. Entonces, al verla yo reflejada, directamente esta parte se me va. Bien, y me quedaría una función racional. La forma de una función racional con respecto a x cuadrado. Ahora lo vamos a analizar bien. ¿Bien? Pero se va a ver mejor cuando nosotros hagamos estos pasos que nosotros vimos acá. Entonces fíjense, el primer paso ya lo tenemos hecho. ¿Por qué? Porque ya tenemos una y. Bien, tenemos y va a ser igual a x al cuadrado. Entonces, si yo quiero despejar x, tengo que sacar este cuadrado, ¿no? Y nosotros lo que estaríamos tentados a hacer es pasar este cuadrado como si fuese una raíz. ¿Bien? Pero no, tenemos que tener cuidado con esto. ¿Por qué? Porque nosotros lo que aplicamos de un lado lo tenemos que aplicar del otro, que era la propiedad uniforme. Entonces, si aplico una raíz de acá, también tengo que aplicar una raíz de acá, de este lado del igual. ¿Bien?
Y esto de acá, la raíz de un número al cuadrado, era la definición de ¿qué? De módulo, perfecto. Entonces, tenemos la raíz cuadrada de y va a ser igual al módulo de x. Y en este caso, es el que lo que les expliqué de descartar, vamos a tener que elegir quedarnos con algo del dominio. ¿Por qué? Porque el módulo me dice, bueno, es la parte negativa o positiva de esto, ¿no? Nosotros podríamos escribir, si nosotros siguiéramos solamente despejando y no analizando que estamos en el contexto de la función inversa, que nuestros posibles resultados son más menos raíz de y igual a x, ¿no? Pero en el caso que estemos analizando la inversa, tenemos que decidir con qué parte quedarnos de la función, con la parte positiva o con la parte negativa, dependiendo de con qué parte nos hayamos quedado del dominio. Entonces, en este caso, solamente nos vamos a quedar con la parte positiva. ¿Por qué? Porque eliminamos la parte negativa de acá. ¿No? ¿Más o menos se entendió o hay alguna duda? Genial, chicos. Esto es, no sé si Hernán tiene alguna otra duda. Bien, por hoy es lo último que vemos, función inversa. Recuerden, tienen los apuntes en el campus y en el Drive, y también el trabajo práctico para hacer. Bien, como ya les dije, tienen cualquier duda que surja, nos pueden escribir a Valen y a mí. También pueden contestarle los ayudantes de cátedra del profesor, las ayudantes, perdón, del otro curso. Así que no se asusten si ven otros nombres, también son nuestras compañeras. Bien. Primero arrancamos con una frase que la dijimos el otro día, ¿sí? Que toda función es una relación, pero no toda relación es una función, ¿sí? Entonces, a ver. Entonces miramos las siguientes relaciones, ¿sí? En la primera tenemos que un elemento del conjunto A, por ejemplo, ¿sí? Está relacionado con dos elementos, ¿sí? O sea que tiene dos imágenes. Y en la segunda relación, ¿sí? Tenemos que un elemento del conjunto A no está relacionado con ninguno del conjunto B. Observamos estas características de estas dos relaciones. ¿Hasta ahí se entiende? Sí. Sí. Entonces, mirando este ejemplo, ¿sí? Vemos que cada elemento del conjunto de partida, o sea, del conjunto A, le corresponde un único elemento del conjunto de llegada, ¿sí? Entonces a esto lo denominamos como una función. A le corresponde 1, a B le corresponde 1 y a C le corresponde el 2. Entonces acá tenemos unos ejemplitos, ¿sí? Que entre todos vamos a ir viendo cuál es una función y cuáles no. A ver, esperen que voy a agarrar la pizarra. Entonces vemos el primero, por ejemplo. ¿Ustedes qué dicen? ¿Es una función o no es una función? Sí, Sí. para mí sí.
Bien, entonces marcamos acá como que es función. Ahora vamos al B. Se pudrió Rancho ahí. Ahí está, sí. No te escuché nada. No se escucha Chao. nada. No te escucho nada. Ahí no escucha? sería. Y si no, Acá no porque hay un sería una elemento del función. conjunto de partida que no tiene su correspondiente en el de llegada. Exactamente. El 3 no tiene ningún elemento que le corresponda en el conjunto B. Entonces, este no es función. Vamos a ver este de acá. Este sería función. Discúlpame, y con respecto al B, ¿no sería también que un elemento, uno del conjunto A, o el primer conjunto, el de partida, le está correspondiendo dos elementos, por eso no es función también? Por Bueno, eso, por eso también, exactamente, porque acá sería el 1, muy bien, muy atenta, el 1 tendría dos imágenes diferentes, tendría como imagen A y tendría como imagen C. Ahora, yo lo entendía como no función por eso, no entendía lo que recién dijiste, que si hay un elemento que no estaría, digamos, relacionado con el conjunto codominio, ahí no estaría siendo función. Es decir, si hay algo del X que no está con Y, sería una no función. Claro, porque justamente acá cumple con esas dos características, ¿sí? De que cada elemento del dominio tiene que tener... Se escucha muy mal, se entrecorta, ¿eh? Sí, hay Se alguien. entre- Me Darío, me parece que se oye mucho tu micrófono. Sí, ¿Verdad que vamos a apagar los micrófonos para que pueda explicar? Gracias. Bueno, claro, abran el micrófono solamente para preguntar. ahí estamos, gracias chicos. Justamente acá en este ejemplo se cumplen los dos criterios, que cada elemento tiene que tener una imagen, ¿sí? En este caso el 3 no, y que cada imagen tiene que ser única, o sea que el 1 tendría que tener una sola imagen, y en este caso este tiene dos. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, acá vemos que cada elemento del dominio tiene una imagen, ¿sí? Y que es única. O sea que este tiene una, y así. Ahora vamos con, no sé si se entendió o si hay alguna duda. No, vamos bien. ¿Vamos bien? Buenísimo. Entonces seguimos con el C. El C, ¿sería función? No. Para mí sí. Sí, Sí, Sí. sí. sí, es función. Sí. Bien, es función, porque cada elemento del dominio tiene una imagen, ¿sí? Diferente. Ese tiene tiene imagen A, el 2 Pero tiene el 2 imagen... no tiene doble imagen, como el anterior. No, el 2 sale una No. sola. Ah, perdón, Del de partida. ya lo vi, ahí lo vi. Bien. Entonces, este sería una función. Ahí y ahí. Bien. Bueno, ahora le cedo el paso a mi compañera. Bien, vamos a seguir. A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿El D es Que no es función o función. no es función? Función. No, No es función. Un elemento del D Bien. que tiene dos imágenes. Sí, el 1 tiene dos imágenes, entonces por eso no es función. Y además, ¿qué también pasa? El El 2 dos no no tiene tiene imagen. ninguna. El 2 tampoco, muy bien. Entonces no es función. Perfecto. Ahora, sigamos. El E, ¿qué les parece? Sí, es función. Sí, es función. Bien, es función porque todos los elementos de nuestro conjunto de partida, ¿no? Nuestro dominio, están relacionados con el conjunto de llegada. Entonces, sí, es función.
Bien. ¿Y el F? No. No, no es función. No. No. Bien. ¿Por qué? Primero porque hay algunos que no tienen valores y después porque hay uno que tiene muchos. Claro, entonces estos no están relacionados, el 4 tampoco, y el 3 está relacionado con todos, por eso no es función. Perfecto. Bien. Sigamos. Yo no la escucho, no sé, ¿la escuchan ustedes? No, sí, estoy esperando que Perdón, pongan el perdón, ejemplo. dale. Sí. Está bien. Bien, vamos a observar esta relación. A ver, ¿qué pueden observar ustedes? ¿Qué pasa? ¿Qué? Hay una imagen que no tiene relación con un elemento del conjunto de partida. Bien, ¿y qué más? Todos los elementos del conjunto A están relacionados con distintos elementos del conjunto B, ¿no? Sí. Sí. Bien. Pero es función eso, ¿no? Sí. Eso es función. Sí, es función. Perfecto. Ah, está Todos ok. los elementos del dominio tienen imágenes distintas, ¿no? En este caso, ¿no? A está relacionado con 1, B con 2, C con 3. Esta función la llamamos función inyectiva, ¿sí? Es una clasificación de la función, en este caso nuestra función es inyectiva, porque todos los elementos del dominio tienen imágenes distintas. ¿Se entiende? Sí. Bien. Vamos a ver unos ejemplos. A ver. La función de la izquierda es una función inyectiva, por lo que dijimos antes, ¿no? Todos los elementos tienen imágenes distintas. Pero ¿qué pasa en la función de la derecha? Hay algunos Te que repite comparten. la imagen. Claro, el 2 tiene imagen 2, el 5 también tiene imagen 2, entonces ahí ya no puede ser inyectiva. Y además, ¿no? También pasa lo mismo con el 3 y el 4, que tienen la misma imagen, que es el 3. Entonces, esa no es una función inyectiva. Bien. Ahora, ¿qué pasa con este ejemplo? ¿Qué podemos notar? Que hay dos que una comparten la función misma imagen. Es no inyectiva. no inyectiva. No inyectiva. No es inyectiva. ¿Y qué pasa? ¿Cuál sería la imagen de acá de nuestra función? 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. ¿Y el codominio? ¿Se acuerdan Es lo que era el igual. 1, 2 y codominio? 3. Es el mismo. Claro, sería lo mismo, ¿no? Conjunto Entonces llevado, coincidirían. Perfecto. Sí. Entonces, la imagen y nuestro codominio en este caso coincidirían, ¿no? Entonces, esta función en la que el codominio y la imagen es la misma, la clasificamos como sobreyectiva. Así se llaman. Perfecto. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, clarísimo. Sí. Buenísimo. Bien, acá tenemos otro ejemplo también, donde hay una función sobreyectiva y una función que no es sobreyectiva. En la primera es sobreyectiva porque, como vemos, la imagen coincide con el codominio. Si no hay ningún elemento de nuestro conjunto I, en este caso, que no pertenezca a la relación, a nuestra función. Y en la de la derecha, ¿qué pasa? 3 y 5 no tienen valores. Claro, 3 y 5 no están definidos, entonces por eso no es una función sobreyectiva, porque la imagen y el codominio no coinciden. Perfecto. Bien, a ver, teniendo en cuenta lo que vimos ahora, esta función que aparece acá, ¿no? Este ejemplo, ¿qué les parece? ¿Sobreyectiva? ¿Es inyectiva? Inyectiva. Sobreyectiva. Inyectiva. Sobreyectiva, las dos cosas. Sobreyectiva y no sé si hay Claro. alguna otra cosa más. Bien, Sobreyectiva bien. seguro, ¿o no? Es sobreyectiva, sí, porque la imagen y el codominio coinciden, perfecto. Y Pero además también cada es elemento inyectiva, de A porque- tiene un solo Perfecto, elemento de sí. B. Claro, tienen imágenes distintas. Entonces, a estas funciones que son inyectivas y sobreyectivas a la vez, como vimos, la denominamos biyectivas. ¿Sí? Cuando son inyectivas y sobreyectivas, son biyectivas. Sí.
Perfecto. Y acá, bueno, tenemos también un ejemplo, ¿no? La primera es biyectiva, porque como vemos, es inyectiva y sobreyectiva a la vez, ¿no? Ahí los elementos están relacionados con un solo elemento y tienen imágenes distintas, y además, ¿no? La imagen y el codominio en este caso coincidirían, entonces por eso es biyectiva. Pero en el otro ejemplo, en el de la derecha, ¿qué podemos ver? Que no 4 no igual tiene el- valor. No tiene Y imagen. además, la imagen. ten cuidado, comparto. Hay uno que no tiene... Sí, sí. Claro, perfecto. 2 y 5 tienen la misma imagen, que eso no haría que no sea inyectiva, y el 4, no está definido, entonces no pertenece a la imagen, por lo cual el codominio y la imagen no coincidirían, entonces por eso no es biyectiva. Bien. Bueno, Juli. Bien, bueno, acá hay un breve resumen de todo lo que vimos de la clasificación, ¿no? Lo de lo inyectiva, sobreyectiva y biyectiva, que es lo que estuvimos viendo recién. Que bueno, repasemos un poquito. La función inyectiva es cuando los elementos del dominio tienen imágenes distintas, ¿no? Acá está en símbolos, ¿no? Sería que la función definida de A en B es inyectiva, sí, solo sí, para todo x1 que pertenece a A, para todo x2 que pertenece a A, significa que x1 distinto de x2, entonces f de x1 va a ser distinto de x2. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos elementos distintos, sus imágenes también van a ser distintas. Bien, y también tenemos un contrarrecíproco, que dice que, bueno, que las imágenes iguales corresponden preimágenes iguales. ¿Esto qué quiere decir? Que f de x1 va a ser igual a f de x2, entonces x1 va a ser igual a x2. Esto se usa más que nada para, es el contrarrecíproco, como vieron en lógica, que se usa para probar si una función es inyectiva o no, y no tiene mucho más. Bien, la otra que vimos es una función sobreyectiva, que es cuando el codominio coincide con su imagen, ¿no? Y por último vimos la función biyectiva, que es cuando es inyectiva y biyectiva a la vez, ¿no? Que en este caso sería que tenía una correspondencia biounívoca entre A y B. Bien. Ahora le cedo a Juli. Bien. Ahora, ya que estamos con ese tema de la biyectiva, ¿sí? Podemos decir que cuando una función es biyectiva, con dominio A e imagen B, se puede definir su función inversa, la cual tendrá como imagen A y dominio B. Es un poco lo que veníamos hablando cuando hablábamos de la relación inversa, ¿sí? Que se daban vuelta los elementos, por así decirlo. Entonces, bueno, acá lo definimos, ¿no? Acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Acá tenemos este X sería el dominio, y sería la imagen, la función inversa, y vemos que obviamente es biyectiva, ¿sí? Porque cada elemento del dominio le corresponde un elemento de la imagen, ¿sí? Y la imagen corresponde al codominio. Entonces, podemos calcular la función inversa, ¿sí? Donde, bueno, acá la imagen se va a convertir en el dominio y el dominio se va a convertir en la imagen. ¿Sí? Es bastante sencillito. ¿Se entiende eso? Sí, sí. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces ahora, vamos a lo importante. ¿Cómo hallamos una función inversa? Nos van a dar una función y vamos a realizar los siguientes pasos, ¿sí? Que son poquitos y bastante fáciles. Primero tenemos una función, ¿sí? Tenemos y igual 3x menos 1. Lo primero que vamos a hacer es despejar la variable x, ¿sí? Entonces, bueno, lo primero que hacemos es pasar el 1 sumando, ¿sí? Y después pasamos el 3
dividiendo, ¿sí? Y nos va a quedar la X despejada. En un segundo paso, ¿sí? Lo que hacemos es intercambiar las variables, ¿sí? Donde está la X, ponemos la Y, ¿sí? Y listo, ya nos quedó nuestra función inversa. Esto se nota mucho, gráficamente se puede ver después en el apunte teórico que les vamos a pasar, se ve bien, digamos, con funciones numéricas, por así decirlo. Claro. No puedo